Este video va a ser un comentario sobre política chilena. No va a ser tan riguroso como para llamarlo un ensayo. Hay una conexión superficial con algunas de las ideas del video anterior, pero no necesitan verlo para entender este y el contenido es original mío. Considérenlo una opinión. Trataré de ser breve. Chile es una democracia donde se expresan a grandes rasgos dos ideologías políticas, la derecha y la izquierda. Las ideologías políticas siempre contienen una teoría con la que buscan explicar y corregir los distintos problemas sociales. Esa teoría no es necesariamente explícita. La cosa es, el país es más complejo que las ideologías. Luego, las ideologías contienen ideas falsas que los convencidos de un lado u otro valoran porque les sirven para definir su identidad. Ese es el tema del ensayo que traduje en el video anterior. La identidad se forma en base a las mentiras que uno acepta. Empecemos por la derecha. Usando el principio de Pareto, para simplificar la explicación, podemos decir que la derecha se caracteriza por querer beneficiar al 20% de la población que tiene el 80% de los recursos económicos. Esa es su teoría del bien común, el beneficio de los mejores, donde la riqueza demuestra cuáles son los mejores. La forma específica en la que buscan beneficiarlos es reduciendo el Estado al monopolio legítimo de la fuerza, o sea, policía, militares y jueces, o viéndolo como funciones, defensa de amenazas exteriores, mantención del orden público, imposición de la ley, donde la idea de fondo es que el grupo privilegiado tiene los recursos como para manejar a su antojo todos los demás problemas sociales y producir una ganancia al hacerlo, porque los ricos no necesitan nada más. Esta agenda no es viable en su forma pura en una democracia porque beneficia como máximo un 20% de la población. Luego, la estrategia de la derecha es adoptar como propias las creencias preexistentes de la población. O sea, si la población es católica, la derecha va a ser católica, si la población es racista, la derecha va a ser racista. Es lo que se describe normalmente como políticas de identidad, donde la idea es tener valores que puedan transarse con el oponente político a cambio de avanzar con la agenda de reducción del Estado y hacer a la derecha atractiva a grupos más amplios de la población que se verían arrastrados por dichos valores. El ejemplo clásico sería el aprovechamiento por parte de la derecha de la resistencia de grupos religiosos a legalizar el aborto para sumarlos a su base. La izquierda, en cambio, la izquierda se supone que busca beneficiar al 80% de la población que tiene solo el 20% de los recursos económicos, y que busca hacerlo a través de la expansión de las funciones del Estado. Su teoría del bien común es el beneficio de todos, donde todos nunca incluye a los ricos. El problema es que los recursos del Estado son limitados y el electorado potencial de la izquierda está compuesto de grupos diversos y que tienen intereses contrapuestos. A esto tenemos que sumarle que la izquierda solo tiene acceso a una fracción de los recursos económicos de sus contendientes para organizar un electorado que es más amplio, y que cada vez que tienen que competir por recursos limitados con ellos, o sea, por ejemplo, espacio en los medios de comunicación, llevan las de perder. Eso se traduce en agendas confusas y contradictorias donde todos los valores son negociables con tal de manejar la contingencia una vez que llegan al poder, donde la única agenda real que ejecutan finalmente es tratar de conservar el poder y distribuirse los cargos y los recursos del Estado. La izquierda trata de aplicar varias estrategias para imponer su agenda. Una es el mismo juego de las políticas de identidad de la derecha, o sea, toman a grupos oprimidos inconexos dentro de la sociedad y buscan su apoyo prometiéndoles distintas reformas, en la práctica administrando el descontento y la desesperación de los pobres, digamos. Los resultados de eso son inconsistentes. Cuando efectivamente se logra elevar la calidad de vida de los oprimidos, estos aumentan sus recursos económicos y finalmente se acaban sintiendo mejor representados por la derecha, lo que lleva a la izquierda a sustituir un grupo oprimido por otro continuamente, donde los nuevos grupos a elevar son cada vez menores. O sea, por ejemplo, se pasó de promover los derechos de las mujeres a promover los derechos de los homosexuales, a promover los derechos de los transexuales ahora, y en cada cambio se redujo el número de los beneficiados. En otros casos se ofrece reformas a grupos oprimidos. Esto es otra táctica de la izquierda, digamos, pero no se hace ningún intento serio de ponerlas en práctica, lo que lleva a dichos grupos a resentirse y restar su apoyo progresivamente. Por ejemplo,
los activistas de la legalización de la marihuana que están llamando a votar nulo en las próximas elecciones de consejeros constitucionales, como represalia por el abandono que el gobierno actual hizo de sus promesas de campaña hacia ellos. Otra táctica de la izquierda es prometer el aumento de los impuestos a los ricos, a las empresas, a los oponentes políticos, digamos, para financiar el llamado gasto social, sin que haya nunca una rendición de cuentas sobre la utilidad y eficiencia de ese gasto, que muchas veces es un despojo que se distribuye entre los aliados políticos y que llega a tener efectos contraproducentes en la competitividad del país, en la inversión privada, el empleo. O sea, naturalmente los empresarios no van a querer reinvertir sus ganancias en un país que les cobre impuestos superiores a lo que ellos consideran justo. En la práctica, ganar las elecciones es difícil para la derecha, pero ejercer el poder y conservarlo es fácil, mientras que para la izquierda ganar las elecciones es fácil, pero ejercer el poder y mantenerlo se les hace muy difícil, y acaban gobernando con políticas de sus oponentes. La gran mentira de la derecha es su supuesto pluralismo. En campaña especialmente dicen tolerar identidades y creencias diversas, pero ante cualquier crisis reaccionan cerrando filas, aplastando toda la disidencia interna y recitando todos el mismo discurso. La gran mentira de la izquierda, en cambio, es su supuesta unidad. Ante cualquier crisis, la izquierda se divide y deja tirada a la gente por la cual los eligieron. ¿Cuál es el efecto del debate legislativo que se da en estos términos? Bueno, la izquierda busca expandir al Estado, mientras que la derecha busca reducirlo a mecanismos represivos, lo que lleva a un gran aumento de los mecanismos represivos del Estado. O sea, más policía, más militares y más cárceles, y un aumento de la burocracia estatal que no se traduce en mayores prestaciones ni eficiencia, porque ambos bandos tratan el Estado como un botín de guerra que se disputan, y no como un empleo que merezca esfuerzo o buena fe. A largo plazo, eso solamente puede terminar en un Estado policial completamente corrupto. Si estamos viendo los estados de excepción constitucional que se van multiplicando a lo largo del país hasta hacerse la norma para taponear las distintas crisis, y tenemos una constitución desprestigiada y un proceso constituyente para reemplazar la que se ha deslegitimado, bueno, ¿qué otro futuro puede tener esta weá que otra dictadura? Y por supuesto los dos bandos tienen la misma culpa, igual que la vez anterior. Ya, si los dos lados mienten y actúan de mala fe, ¿qué cosa es el sistema? ¿Qué es esta weá? La metáfora operativa es la lucha libre. La lucha libre es un tipo de teatro que finge ser una competencia deportiva. Una parte del público, o sea, tradicionalmente los niños y las mujeres, no saben que la lucha es falsa y van para vitorear al técnico, que es el jovencito, que es el más apuesto y el más atlético de los dos luchadores, que ejecuta las maniobras más arriesgadas e impresionantes que tradicionalmente se come una paliza que mataría un caballo y que, pese a eso, se recupera y sigue luchando valientemente contra toda adversidad. La otra parte del público, que tradicionalmente son los hombres, tiene perfectamente claro que la lucha es falsa y van para vitorear al rudo, el villano que hace trampa a espalda del árbitro, usa armas, usa golpes bajos, insulta al público y ejecuta maniobras menos impresionantes, pero mucho más creíbles en una pelea real que las de su oponente, y es el más divertido con el micrófono de los dos. Todos los asistentes entienden a algún nivel que el espectáculo es una estafa, pero uno de los dos contendientes se hace querer, el otro se hace odiar, y viceversa para la otra mitad del público, y finalmente todos los espectadores se dejan llevar por el show hasta que al final, cuando ambos contendientes han ido ganando y perdiendo un par de veces, y ambos han acabado noqueados simultáneamente en el piso y de alguna manera se paran y siguen, nadie sabe cómo va a terminar la pelea y todos vitorean. Y a nadie le importa que el espectáculo sea una mentira y que el final esté determinado de antemano. Bueno, ¿cómo se escoge por quién votar si los dos lados mienten y actúan de mala fe? Se les pega donde duele y eso es el bolsillo. Esto es menos doloroso para la derecha que para la izquierda, pero la izquierda defrauda más gente que la derecha. Hay reglas. Primero, ante la duda, anula. Cuando votas por un candidato se supone que el CERVEL le paga 1.500 pesos a él y 1.500 pesos a su partido. Puedo estarme equivocando en la cifra, pero si anulas el voto no ganas nada. En estos momentos el voto es obligatorio, pero la pena es una multa que los juzgados de policía locales en general no están en condiciones de cobrar, así que si no votas es difícil que te la cobren. Pero la multa es cara, así que es preferible no arriesgarse. Segunda regla, tratar el voto como si te estuvieran pidiendo plata prestada. A lo mejor ya sabes qué cosas son las que te dicen cuando no te van a devolver la plata que te están pidiendo por experiencia. Si no, yo puedo contarte.
Típicamente te hablan de Dios o de la iglesia primero, después del equipo de fútbol, después de lo bien que la pasaron juntos contigo cuando eran jóvenes, después de alguna tontera que se supone que hicieron por ti que tú nunca pediste y que no te importa, tipo, yo siempre les cuento a los cabros de allá que tú eres un hueón a todas rajas. Te adulan, te hablan de su identidad, te hablan de tu identidad, de cómo se identifican contigo, de cómo a los dos les gustan los completos, o el rap, o el whisky escocés ahumado, o que los dos encuentran súper rica la romina. Te hablan de terceros que a los dos les caen mal y cómo a esos terceros les gustaría verlos a los dos cagados y cómo esos terceros no quieren que les prestes la plata, ponle. Porque la idea es hacer que te identifiques con ellos y que ayudarlos te haga sentir bien, porque nunca te van a devolver la plata. La idea es hacer que te sientas mal si tienes que cobrárselas más adelante, porque son amigos. Y cuando te tratan así, lo correcto normalmente es decir que no, porque no te van a devolver la plata. Ahora, quiero decir, cuando te piden el voto en esos términos, en la vida real las cosas son más complicadas y hay un montón de razones por las que puedes elegir prestarle la plata a alguien que sabís que no te la va a devolver. Pero, eso. Tercera regla. ¿Qué cosas te dicen los que sí te devuelven la plata? Las cosas que te van a decir espontáneamente cuando de verdad te van a pagar son más o menos las mismas cosas que les preguntarían en un banco para prestarles la plata. O sea, te dicen sin preguntarles cuánto están ganando, por qué necesitan la plata, qué es lo que van a hacer con ella, cuánto se van a demorar en pagarte y cómo te van a responder si todo sale mal y cuánto se van a demorar en ese caso. Sin apelar a la amistad, sin apelar a la identidad, tratando toda la wea como un negocio. Desde la perspectiva del voto sería qué cosa específica van a hacer con el cargo, cómo te va a beneficiar, cuánto van a demorarse, cuál va a ser la oposición y qué van a hacer si queda la cagada. Sin tratarte como un amigo, sino que hablándote como si fueras su ejecutivo de cuenta o Tony Soprano, ponle. Y cuarta regla y más importante, esta mierda no se toma en serio. La decisión de por quién votar interiormente, eso sí se toma en serio, pero el proceso en su conjunto, su dimensión social, el partido, la alianza, la campaña, la propaganda, todas las otras weas, no se toman en serio porque son circo. Si te peleaste con alguien por una diferencia de opinión en política, le debes una disculpa y se la tienes que pedir al tiro, weón. Porque si no, estás avergonzándote y estás avergonzando a tu familia. No hay nada más patético que un weón que se pelea con otro porque no le gusta el mismo weón que a ti en la lucha libre. Porque la wea es teatro. Pero esto es una opinión personal y viene de un weón que está curado, así que tómenselo como una sugerencia de un amigo y hagan la wea que quieran. Yo no soy su jefe. Salud y cuídense mucho.